Bueno, vamos a ver este tema de alteraciones monogénicas y patrones de herencia. O sea, vamos ya a prestarle atención a eh, condiciones debidas a un solo gen. En clases pasadas estuvimos viendo fue alteraciones ya a nivel de cromosomas, que involucran muchos genes, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar es de monogénicas normalmente, o sea, de un solo gen. Bueno, entonces a esto le llamamos herencia mendeliana o monogénica. Y tiene que ver pues con en las condiciones donde está comprometido un solo gen mutante y donde el patrón de herencia es simple. Pero que sin embargo, pues en la salud humana tienen un impacto importante. En honor, este término mendeliano o herencia monogénica se hizo pues en honor a este investigador, Gregor Johann Mendel, ¿no? Quien en 1866, trabajando pues con guisantes, llamó dominantes a aquellas características que cuando él las hibridaba, se transmitían sin cambiar, esto lo hizo pues con semillas, y recesivas a las que se volvían latentes en el proceso. Entonces, esto pues, este término se hace en honor a Gregor Johann Mendel. Hoy día pues se sabe que los genes se reconocen por características físicas que determinan. Bueno, muy bien. Pero ¿qué es importante para poder entender este tema de las condiciones monogénicas? Hacer análisis de pedigrí o de heredogramas para poder definir cómo es el patrón de herencia de la característica que se está observando, en este caso de una enfermedad en particular, que se sabe que está corriendo, por ejemplo, en una familia. Entonces, primero vamos a hacer unas definiciones, ¿no? Y tener presente bien esas definiciones. El fenotipo se observa en el heterocigoto y la condición se llama dominante, o si se observa únicamente en el homocigoto, la condición se llama recesiva. Eso ahora lo vamos a precisar un poquito más. Vamos a definir gen como factor hereditario que al interactuar con el medio ambiente termina definiendo una característica en particular. Vamos a llamar alelos a las formas alternas de un gen para un determinado locus. De tal manera que pueden haber múltiples genes normales o anormales para un gen en particular, o más bien pueden haber múltiples alelos normales o anormales para un gen en particular. Locus, la localización física de un gen en un cromosoma, como lo vemos aquí, ¿no? Aquí sí tenemos un par de cromosomas homólogos. El lugar físico que ocupa el gen, pues, está definido, ¿no? Como los cromosomas humanos son pareados para los autosomas, los individuos tienen dos alelos para cada locus, como lo vemos aquí. Este sería, por ejemplo, versión paterna y este sería, por ejemplo, versión materna. Por supuesto, con excepción en los varones de los cromosomas X y Y, que ustedes saben que es diferente. ¿A qué llamamos genotipo? A la constitución genética de un individuo. Es decir, cómo es el arreglo de alelos. Ustedes lo ven aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que este es un par de cromosomas homólogos, este es el locus A, este es el locus B, pero en el locus A los alelos son idénticos, por eso el genotipo es A mayúscula, A mayúscula. En cambio, en el locus B, los alelos son diferentes. Por lo tanto, el genotipo es B mayúscula, B minúscula. O podríamos llamar a para un locus A, podríamos llamar un individuo que es A1, A2, quiere decir que tiene el alelo A1 y el alelo A2. Pero que si para ese mismo locus otro individuo tiene solo el alelo A1, entonces estamos diciendo que ambas versiones son idénticas, la que recibió del padre como la que recibió de la madre. Bueno, fenotipo, el resultado final
¿no? De lo que eso es lo que usted observa, resultado final de factores genéticos y ambientales que dan la observación clínica o la expresión observada del gen, ¿cierto? Lo que usted termina viendo, el fenotipo, ¿no? Entonces está determinado por un genotipo a nivel de alelos, como lo ven aquí, y finalmente el fenotipo es lo que usted puede observar, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí, ¿no? Estudios de correlación genotipo-fenotipo buscan definir la existencia de una asociación entre ciertas características clínicas de una condición con la mutación específica de un gen. Para ciertas situaciones eso se puede hacer, ¿no? Fenotipo es genotipo, es el resultado del genotipo más el ambiente más la interacción genotipo-ambiente y lo resumimos así en esta fórmula, ¿no? Entonces aquí tenemos que fenotipo, que es lo que usted observa, es el resultado del conjunto de alelos, de la influencia del ambiente y de la influencia también de otros genes. Bueno, ¿a qué llamamos homocigoto? Bueno, llamamos a homocigoto al individuo que tiene alelos idénticos para un mismo locus. Entonces ustedes ven que este individuo aquí, este es el locus B y tiene el alelo B mayúscula y B mayúscula. Por lo tanto, decimos que este individuo es homocigoto B mayúscula, B mayúscula. Lo podremos llamar A1, A1. Como para no encerrarnos en solo letras, ¿no? Heterocigoto, cuando el individuo tiene alelos diferentes en el mismo locus. Por ejemplo, para este locus B, observen que este individuo tiene una versión B mayúscula, un alelo B mayúscula, y el otro B minúscula, por lo tanto, es un heterocigoto. Normalmente, cuando uno habla de heterocigotos en condiciones mendelianas, genéticas, en enfermedades, pues se refiere al alelo normal y el otro al alelo anormal o mutante. Y esos individuos los conocemos como portadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el alelo A1 es normal y el alelo A2 es anormal, entonces un individuo que fuera A1, A2 con el asterisco sería portador. ¿A qué llamamos condición dominante? A aquella condición que se observa tanto en heterocigotos como en homocigotos. E implica que una sola copia del alelo mutante es suficiente para que la condición se exprese, ¿no? Entonces, aquí vemos, pues recordando, ¿no? Varias cositas. Nosotros tenemos en los autosomas dos versiones, versión materna, versión paterna, y aquí estamos mostrando el locus, que para un gen en particular, un gen tiene un locus definido, pero que necesariamente esos alelos no tienen que ser iguales. Si no son iguales, entonces se llama que el individuo es heterocigoto, y si son iguales, se dice que el individuo es homocigoto. Un pequeño resumen. Bueno, ahora, respecto a la condición dominante, si A1 es el alelo normal y A2 asterisco es el alelo con la mutación deleteria, y si la condición es dominante, entonces los individuos afectados van a tener genotipo o A1, A2 o A2, A2 en condición homocigota, ¿no? Normalmente estos son mucho más afectados. O por convención, el alelo afectado se escribe con letra mayúscula, A mayúscula, y los genotipos posibles de un individuo afectado entonces serían el heterocigoto A mayúscula, A minúscula, o el homocigoto afectado A mayúscula, A mayúscula. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos pues un individuo, ¿no? Aquí está, aquí tenemos tres loci. Aquí en este loci o en este locus, el locus P está en condición homocigota para el alelo dominante. El locus A está en condición homocigota para el alelo, como la vamos a mencionar ahora, recesivo. Y aquí el locus B está en condición heterocigota. Y si este alelo está golpeado, tiene una mutación, entonces para este locus, este individuo estaría afectado si la condición es dominante. Ahora, condición recesiva.
cuando se observa la condición únicamente en homocigotos. Es decir, el alelo mutante está presente en ambos cromosomas, ¿no? O sea, si A1 es el alelo normal y A2, asterisco, es el alelo con la mutación deleteria, y si la condición es recesiva, entonces el individuo solo es afectado si tiene el genotipo golpeado en ambos alelos, ¿no? Mutación aquí, mutación aquí. Por convención, uno escribe el alelo afectado con letra minúscula, A minúscula, es decir, el genotipo del afectado sería A minúscula, como en este caso aquí, ¿no? Si esto es un alelo mutante, entonces para este locus en particular, este individuo estaría afectado de la condición. Bueno, esta parte es clave, ¿no? Dominancia y recesividad se refieren es a la expresión de las condiciones clínicas, no a los genes. Muy importante eso, ¿no? Es la condición clínica, lo que uno llama que es dominante o recesivo, no los genes. Los genes ni son dominantes ni son recesivos. La condición es dominante o es recesiva. Ahora, si la condición es autosómica, ¿qué estamos diciendo? Que los alelos mutantes están en autosoma. O sea, los loci se ubican en autosoma. Recuerden que loci es el plural de locus. Cuando usted se va a referir a una sola posición en el genoma, para referirse a un gen en particular, entonces usted habla de locus. Pero si usted va a hablar de diferentes genes, de la posición en el genoma de diferentes genes, entonces usted habla de loci. Loci es el plural de locus. Cuando usted dice que la condición es ligada al X o al Y, lo que está diciendo es que los genes están ubicados sobre el cromosoma X o el Y, ¿sí? ¿Cierto? Los genes ocupan en el genoma, están en el cromosoma X o el Y. De tal manera, pues, que usted puede observar herencia dominante o herencia recesiva ligados al X. Normalmente el término ligado al sexo lo utiliza uno para hablar de herencia ligada al X. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Los varones con un X tenemos un solo X, las mujeres 2X, ¿no? Entonces, si el alelo está en el cromosoma X, o sea, perdón, si el locus del gen está en el cromosoma X, aquí vemos que aquí hay dos versiones. La señora es homocigota para el alelo A minúscula y el señor tiene ese el alelo A mayúscula. Bueno, ¿a qué nos referimos con el término heterocigoto compuesto? Individuo con dos alelos mutantes diferentes en un mismo locus. Los análisis de mutaciones muestran que muchos individuos con condiciones autosómicas recesivas en realidad son heterocigotos compuestos y no son homocigotos verdaderos. Eso está documentado pues en muchas condiciones genéticas. Aquí damos el ejemplo de la beta-talasemia, tiene que ver pues con la beta-globina, el gen de la beta-globina. Si B mayúscula es el alelo normal y B minúscula es el alelo con la mutación, en la población hay diferentes alelos B, o sea, hay diferentes mutaciones que ocurren en diferentes lugares del gen. Y por tanto, los individuos afectados tienen diferentes alelos B minúscula. Ejemplo, B1, B2 o B3, B4. Observen que la mutación aquí es diferente a la que está aquí, por eso el término 1 y aquí 2. De tal manera que a estos casos nosotros los llamamos heterocigoto compuesto. Aquí estamos dibujándolo como si fuera, esto si fuera un gen, ¿no? Este es el alelo normal, este es el alelo mutante, y observen que el golpe lo tiene aquí, en este lugar, digamos, corriente arriba del gen, hacia, digamos, son 1, por decir, por dar un ejemplo, pero la señora, la pareja, también es mutante, pero observen, la mutación es diferente. Entonces digamos que este es A1 o B1 y que este es B2. Por lo tanto, ¿cuáles hijos pueden ellos tener? Bueno, un portador, otro portador, un normal, y observen que este es afectado. Y nosotros por el fenotipo decimos, es homocigoto recesivo, pero molecularmente observe que la mutación está en lugares diferentes del gen. Por lo tanto, en realidad es un heterocigoto compuesto.
Heterocigoto doble, individuo con dos alelos mutantes, cada uno en diferentes locus. Por ejemplo, si estamos hablando del locus A, ¿no? Con el alelo A mayúscula como normal y A minúscula como anormal, y el locus B con B mayúscula como el alelo normal y B minúscula como el alelo anormal, entonces un individuo heterocigote doble sería así, ¿no? AABB, ¿no? O sea, importante tener esto presente. Los dos loci podrían estar en un mismo cromosoma o en diferentes cromosomas. Aquí en este caso vemos que en este ejemplo, esta es una mutación, este es el alelo normal, aquí está la mutación y este es el alelo este, normal y este anormal, ¿no? Entonces, lo que decimos aquí, los dos loci podrían estar en el mismo cromosoma, pero también podría ser que estuvieran en cromosomas diferentes. Bueno, muy bien. Ahorita entonces pasamos a un punto clave, ¿no? Que es el tema de los símbolos para la construcción de un pedigrí. Entonces, el patrón de herencia, muchas características monogénicas, los podemos deducir es haciendo una historia familiar y poder graficar esa historia familiar con una serie de símbolos para construir un pedigrí o heredograma. De tal manera que el pedigrí es la representación gráfica de esos detalles que usted indagó en una persona que consultó por una situación genética. Individuos se caracterizan de acuerdo a su sexo, a la generación y a las relaciones biológicas entre ellos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esto es varón normal, esto es mujer normal, esto es una relación de pareja, apareamiento o apareamiento normal, lo puedes colocar así o así. Observen que este tiene dos rayitas, o sea que este es un apareamiento consanguíneo. Esta flechita señalando a alguien quiere decir que ese es el probando, o sea, ese es el caso índice, es el que está consultando. Y si en este caso sería una mujer, ¿no? Porque es redondito. Si fuera cuadrado sería un varón. Cuando tenemos relleno el cuadrado o el círculo, quiere decir que la persona está afectada, ¿no? Y si tenemos partido a la mitad, relleno a la mitad, entonces decimos que es heterocigota. Bueno, aquí tenemos pues, esto es una serie de hermanos, ¿cierto? Aquí hay dos varones, dos mujeres. Si los ponemos así, queremos decir que hay 4 varones y 3 mujeres, o sea que aquí son 7 hermanos, siendo 4 varones y 3 mujeres. Si colocamos así en el heredograma, con un rombo, quiere decir que sabemos que son 3, pero no conocemos el sexo, ¿no? Si tenemos estos círculos pequeñitos, aquí como ustedes ven, quiere decir abortos, rellenitos. Este tipo de figura es lo que se llama gemelo, observen, gemelos idénticos o monocigotos, observen que son del mismo sexo y los une además una raya los dos aquí. En cambio aquí observen que esta raya no existe, en este caso son del mismo sexo, ¿no? Pero en este caso que estamos diciendo que son mellizos, ¿no? Son medios hermanos, lo que pasa es que nacieron en el mismo cercanamente. ¿De acuerdo? Y estos son gemelos, ¿no? Mellizos, perdón, mellizos, pero de sexo diferente, muy fácil de distinguir. Si usted coloca así, pero coloca acá una interrogante, quiere decir que es cigosidad incierta. Si usted le coloca una raya, ¿no? Así como en este, quiere decir que muerte. Aquí lo que ya habíamos dicho, ¿no? Esto quiere decir heterocigoto para un rasgo autosómico. Si tiene un puntito dentro, quiere decir portadora de gen recesivo ligado al X. O sea que esto solo lo van a tener las mujeres. Este quiere decir afectado, ¿no? Y a su vez es el caso índice o propósito. Esto ya lo habíamos dicho, las rayas así, muertos. Esto más pequeño quiere decir muerte prenatal y esto así más pequeñito, aborto, ya lo habíamos dicho.
Individuos, miren esta figura aquí, quiere decir individuo adoptado de la misma familia, en cambio con las corchetes hacia afuera, quiere decir un individuo adoptado pero proveniente de diferente familia. ¿De acuerdo? Aquí pues vemos un heredograma, entonces por ejemplo, que es 3-1 para 3-2, son mellizos. Pero ¿qué es 3-1 para 3-4? Pues son hermanos, ¿no? Completos. ¿Qué es 3-5 para 3-6? Son pareja, pero consanguínea, por eso tiene 2 rayas, ¿no? ¿Qué es 2-4? Un señor que ya falleció, que es el padre de todos ellos, ¿no? Que es el padre de 3-6, de 2 varones, que no se especifican aquí, pero son 2 varones, y de este par de gemelos, mujeres, ¿no? Por lo tanto, esta pareja tuvo 1, 2, 3, 4, 5 hijos, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo, ahorita sí pasemos a herencia autosómica dominante. Listo. Más de la mitad de las características corrientemente descritas se heredan de forma dominante. Aproximadamente 1/3 son recesivas y 1/10 son ligadas al X, de tal manera que las más corrientes de estas son las que se heredan en forma dominante, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de herencia para usted saber que una condición es autosómica dominante? Entonces, varios. La característica se transmite de generación en generación sin saltos. Ustedes ven que aquí hay 4 generaciones y en todas las generaciones hay afectados, ¿no? En un pedigrí dominante típico pueden haber muchos miembros afectados en cada generación, como lo muestra este pedigrí o heredograma, ¿no? Excepto por mutación nueva, todo niño afectado tiene padre afectado, bien sea mamá o papá. Por ejemplo, mire, ella es afectada porque la mamá es afectada. ¿Sí ve? Y él es afectado porque la mamá es afectada. ¿Sí? Ella es afectada porque el papá es afectado, ¿no? En el apareamiento de un heterocigoto afectado con homocigoto normal, que es la situación usual, es la usual porque recuerden que cuando la condición es dominante, el heterocigoto es afectado, ¿no? Como es este caso. Mire, este señor es afectado, se casa con señora normal. Y observen que en este caso cada niño tiene un 50% de probabilidad de heredar el alelo anormal y resultar afectado y un 50% de probabilidad de heredar el alelo normal. Por eso observen que esta pareja tuvo 1, 2, 3, 4, 5 y 3 de los 5 hijos salieron afectados. ¿Por qué? Porque pues, la probabilidad es muy alta de que tengan hijos afectados. Cada embarazo la probabilidad afectada es del 50%. Otro criterio es que para ser autosómico es que los dos sexos se afectan por igual. ¿Por qué? Porque los loci están sobre autosoma. Observen que aquí se afecta tanto varón como mujer, ¿no? ¿Cómo lo ven? Aquí claramente. Ahora, para proveer un consejo bien seguro es importante tener presentes ciertos factores en la herencia autosómica dominante y en cualquier tipo de herencia hay que tener presente unos factores que pueden alterar el pedigrí que uno ha idealizado. Bueno, esto es para verlo pues, por el cuadro de Punnett. Si A es el alelo anormal para condición dominante y A es el alelo normal, y si se casan dos individuos anormales heterocigotos, aquí lo vemos, este señor va a producir espermatozoides que llevan el alelo normal y el alelo anormal, ¿sí ve? De tal manera, pues, que los únicos normales serían estos. Todos estos serían anormales. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan hijos anormales esta pareja? Pues ustedes lo ven aquí. 1 de 4, esta
otro un cuarto, otro de 4 y otro de 4. Por lo tanto, sería un cuarto más un cuarto más un cuarto. Sería 3 cuartos. Listo. Entonces, pero antes de pasar ahí, cuando hicimos ese breve, retomemos esto, ¿no? Tenemos que considerar ciertos factores que pueden alterar el pedigrí, ¿no? Uno, por ejemplo, mutación nueva. Miren este heredograma aquí. Miren este heredograma, ¿no? No hay afectados en la familia, pero aparece esta señora afectada. ¿Será que fue mutación nueva? Entonces, un caso aislado de desorden dominante puede resultar de mutación nueva, pero hay que entrar a considerar otras causas como heterogeneidad genética, que los padres o uno de los padres esté levemente afectado, o por supuesto que no sea el papá, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, habría que descartar o tener con total seguridad de que él verdaderamente es el padre. Una mutación nueva se observa más a menudo en enfermedades que son tan severas que las personas afectadas tienen menos probabilidad de reproducirse que las normales. Por ejemplo, mayoría de casos de acondroplasia resultan de mutaciones nuevas. Acondroplasia son los enanitos de circo, ¿no? Estas personas, pues, que tienen ese fenotipo en particular, ¿no? Que son pequeñitos, pues, con un fenotipo muy particular. Normalmente esos individuos nacen de parejas normales, como mutación nueva. La edad paterna avanzada se asocia con un incremento de nuevas mutaciones en algunos loci, ¿no? Parece pues que la causa es la acumulación de divisiones celulares en espermatogénesis. Recuerde que cada vez que una célula se reproduce, las polimerasas cometen errores. Por lo tanto, entre mayor edad del padre, más posibilidad de que aparezca mutación. ¿Por qué no la mujer? Porque recuerden que la mujer viene con una carga definida, ¿no? Y entonces no hace tantas divisiones celulares. En algunas condiciones dominantes se conoce tasa de mutaciones que terminan siendo muy útiles para dar consejo genético. Ahora, el otro concepto, penetrancia reducida. Penetrancia se refiere a la expresión del fenotipo mutante y es un fenómeno de todo o nada. Se expresa como el porcentaje de los individuos que están afectados. Aquí faltó esto, ¿no? Entonces, miren este heredograma. Esta es una condición dominante y observen que esta señora no es afectada, pero el padre sí era afectado. Pero de 4 hijos, tuvo 2 hijos afectados. ¿Qué quiere decir esto? Que en ella no penetró, ¿no? El gen no penetró, pero ella tiene el gen mutado. Por eso cuando se le pasa a algunos hijos, en los hijos sí penetra, ¿no? Si la frecuencia de expresión de un genotipo es menos del 100%, entonces uno habla de penetrancia reducida. La no penetrancia se refiere a la situación en que el alelo mutante 0 hereda, pero no se expresa. En esta señora no penetró, ¿sí? No le penetró. Ella tiene el alelo mutante, por eso se lo pasa a los hijos, ¿sí? En un desorden en particular, la penetrancia se puede calcular determinando el número total de individuos que expresan la enfermedad dividido por el número total de individuos que heredan el alelo mutante. Una condición autosómica dominante común, polidactilia, ¿no? Se expresa en el 65% de los que heredan el alelo mutante, es decir, que la penetrancia es del 65%. Luego, nosotros vamos a hacer problemas considerando este tema de la penetrancia, porque hay que entrar a considerar. ¿De acuerdo? Muy bien. Penetrancia es un término clínico, puede estar influenciado por diversos factores como son edad, por eso hay que tenerlo presente, por ejemplo, la enfermedad de Huntington, que se viene a expresar en edad adulta, o desarrollo de métodos diagnósticos pues, más finos, ¿no? Como la resonancia magnética nuclear, en el caso de situaciones con esclerosis tuberosa. Entonces, por ejemplo, aquí dejo esta problemita, ¿no?
¿Cuál será la penetrancia de este rasgo? Aquí estamos poniendo un rasgo con azul, no estamos especificando cuál es, ¿no? Y tienen riesgo los individuos sanos de la generación 3 de tener descendencia afectada. Pues, ahí les dejo pues la inquietud para que lo piensen. Listo, el otro concepto a considerar es la expresividad. Se refiere a la manera en que un rasgo afecta a una persona, es decir, si la afecta de manera grave, moderada o leve. Entonces aquí lo vemos. Expresividad se refiere a la medida en que el rasgo afecta a una persona o al grado en que se expresa en ella. Un rasgo puede ser muy pronunciado o no ser apreciable o estar entre ambos extremos. La expresividad se puede ver afectada por factores diversos como composición genética, como exposición a sustancias nocivas u otras influencias ambientales y edad. Aquí lo vemos, miren. Miren que este es un resumen muy, muy bueno de estos dos conceptos de penetrancia y expresividad. Aquí vemos fenotipo en penetrancia completa y en expresividad. Bueno, penetrancia variable, mírenlo. Aquí afecta a algunos. Bien. Expresividad variable, miren que hay unos donde es muy leve, otros más acentuado, muy leve, etc. ¿no? Y aquí vemos un caso en donde hay penetrancia variable y expresividad variable. O sea, en algunos penetra clarito y en otros no penetra, pero en otros se expresa de manera variable. ¿no? Como lo ven aquí. Levecito y mucho más acentuado. Por ejemplo, tenemos el caso de individuos afectados capaces de reproducir generalmente, están menos severamente afectados, por supuesto, y se puede expresar en forma más severa en los hijos. Y en los hijos se puede expresar el espectro completo del síndrome, y dicha expresión puede ser inesperada para los padres. Un ejemplo típico es la neurofibromatosis. Mire, diversas manifestaciones de la neurofibromatosis, manchitas café con leche, pecas, ¿no? Pecas, pero la otra que son neurofibromas, ¿no? El individuo está lleno de neurofibromas, donde aquí aquí sí se expresó completamente. Entonces, el Señor podría que fuera así, una expresión leve, pero en uno de los hijos le puede aparecer un hijo así con una expresión muy grave. Por eso muchos individuos con expresión leve de neurofibromatosis deciden no tener hijos. La otra consideración a tener es que el observador, pues, no se puede equivocar, ¿no? El genetista debe considerar cómo se realizó el diagnóstico, si el diagnóstico genético es confiable y, por supuesto, conseguir la mayor información posible. El otro tema a considerar es la variación de la manifestación con la edad. Por ejemplo, la enfermedad riñón poliquístico en agudos, en inglés, es condición autosómica dominante, pero quistes renales aparecen es con el tiempo. Y antes del advenimiento del análisis molecular, el diagnóstico no se podía realizar confiablemente en una persona joven. En algunos casos, individuos heterocigotos podían morir por otras causas antes de que se manifestara cualquier problema renal. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Aquí vimos riñones normales con 2 quistes a la izquierda, ¿no? Y un quiste a la derecha, pero aquí vemos un riñón poliquístico en etapa avanzada. Y se manifiesta en personas ya adultas, ya grandes, mayores, en jóvenes no. Mosaicismo, este es otro tema a considerar, ¿no? El mosaicismo, claro, miren este caso. Si un padre es mosaico para un alelo de enfermedad por una mutación posigótica, o sea que la mutación ocurrió en la mitosis, él puede parecer que no esté afectado clínicamente, ¿cierto? Él o ella. Por ejemplo, miren este caso. Aquí que estamos enseñando que la señora es mosaico, ¿no? Posigótico, miren. O sea, pero una proporción de células germinativas tienen la mutación plena, ¿no? De tal manera que tiene hijo afectado, de condición dominante. Aquí lo vemos. Ahora, si el mosaicismo involucra la gónada y por lo tanto las células germinativas, puede haber un
un incremento en el riesgo de recurrencia para lo que parece una mutación dominante nueva. Y en este heredograma, ustedes ven que aquí hay dos afectados y, y los padres son normales. Pero, bueno, aceptemos una mutación nueva, pero dos mutaciones nuevas, imposible. Lo más seguro es que uno de ellos, aquí no vamos a precisar quién, uno de ellos es uno de ellos es el que tiene, miren que es normal, pero en las gónadas tiene el alelo mutante, ¿no? Porque el mosaicismo es gonadal. Eso se ha documentado, ¿no? Por ejemplo, mayoría de casos de osteogénesis imperfecta letal, que es la tipo 2, son mutaciones nuevas. Riesgo de recurrencia observado es del 6%, que no es el riesgo esperado, ¿no? Y para mutación de colágeno se ha demostrado mosaicismo en espermatozoides de un padre de dos niños afectados. O sea, el señor normal, pero tuvo dos niños afectados de la condición osteogénesis imperfecta. Bueno, muy bien. Heterogeneidad genética, el otro tema a considerar, ¿no? Este es el otro tema a considerar. Mutaciones diferentes en un mismo locus o en loci diferentes pueden resultar en un fenotipo clínico similar. Heterogeneidad causa dificultades al momento de aconsejar dos individuos que no estén emparentados, pero que están afectados similarmente. Por ejemplo, hombre y mujer que tienen sordera y desean tener hijos. De tal manera que la sordera en el hombre puede ser por un gen en un locus, mientras que la sordera en la mujer en otro locus. Y usted tiene eso que precisarlo bien, ¿no? Pero si están en el mismo, no es lo mismo que estén en un mismo, o sea, que el gen responsable de la sordera esté en el mismo locus a que esté en diferentes locus, ¿no? Perdón. Condiciones se pueden heredar de manera diferente. Por ejemplo, retinitis pigmentosa se puede heredar en forma autosómica dominante, forma autosómica recesiva ligada al X. Es decir, este es un caso de heterogeneidad de locus, ¿no? Y este ejemplo aquí también heterogeneidad de locus. Por ejemplo, en hipercolesterolemia familiar, miremos este casito aquí, miremoslo aquí. Y vemos que ellos son portadores, ¿cierto? Ya lo dijimos, del rasgo de la hipercolesterolemia, ¿no? Observen, aquí hay una mutación, aquí el señor tiene la mutación, este es el normal, ¿no? Y observen que, por supuesto, ellos pueden tener hijos no completamente normales si reciben este cromosoma y este cromosoma, o pueden tener hijos como ellos, que tengan el rasgo, ¿no? Como lo ven aquí. Pero se puede dar la situación de que tengan hijo afectado, completamente homocigoto para la hipercolesterolemia familiar. Sin embargo, observen que se han documentado varios genes, el ApoB, el cromosoma 2, el receptor de LDL en cromosoma 19, el receptor de LDL de la proteína 1 y este otro. Por lo tanto, están involucrados varios genes para esta condición de hipercolesterolemia familiar. Sin embargo, el más común comprometido es el receptor de LDL en un 95% de los casos, el ApoB en un 2,5% y el AP1 en un menos de un 1%. ¿Sí ven? Entonces, cuando usted está viendo hipercolesterolemia familiar, pues lo más seguro es que va a encontrar, lo más seguro en el 95% de los casos es una mutación en este gen, pero puede estar ocurriendo en este o en este también. De tal manera que dar consejo genético a una pareja que viene así, pues usted tiene que precisar qué tipo de mutación y en cuál gen tiene ella y él para poder dar un consejo completamente preciso. Lo otro a considerar es lo que se llaman fenocopias, que es, ¿qué quiere decir? Mímica de un fenotipo que usualmente se produce por un genotipo específico. Fenocopia puede ocurrir por un factor ambiental, por eso se llama feno de fenotipo, copia, ¿no? Por ejemplo, fenotipo similar por embriopatía por warfarina.
la mamá usó un anticoagulante mientras estaba en embarazo con el síndrome Conradi, condición monogénica. Entonces, el clínico observa esto y no sabe si es el síndrome Conradi o es una fenocopia por embriopatía por warfarina, ¿no? De tal manera que lo tiene que precisar. Hay que precisarlo. Lo otro, variación en la severidad de la enfermedad dependiendo del sexo, ¿no? Entonces, en la enfermedad de Huntington, los que presentan temprano una enfermedad severa, lo más probable es que tengan el papá varón afectado, ¿no? En distrofia miotónica, los que presentan manifestación temprana nacen usualmente desde madres afectadas, ¿ok? O sea que esa es una parte que hay que tenerla, que hay que considerarla. Listo, Huntington, enfermedad. Vamos a ver ejemplos clínicos. Enfermedad autosómica dominante de manifestación en edad adulta, muerte celular selectiva del núcleo caudado, presentación clínica incluye desorden en el movimiento, o sea, movimiento coreico, disturbios en el estado de ánimo, pérdida progresiva de actividad mental. El curso de la enfermedad, pues, comienza a los 15 años y perdón, es usualmente de 15 años y comienza ya tarde, ¿no? Cuarta década. Y es menos frecuente manifestación juvenil cuando el padre afectado es el papá, ¿no? Gen se localiza en el brazo corto del cromosoma 4, en 4P. Manifestación más común es una repetición de tripleta inestable, una mutación que se llama dinámica, que luego veremos. Aquí vemos pues un heredograma, ¿no? Aquí vemos pues que claramente es una condición autosómica dominante, señora afectada que tiene hijos afectados de ambos sexos y afectado también tiene hijo afectado, ¿no? Si el padre es, recordemos que si el padre es afectado es más probable que los hijos presenten la enfermedad se manifieste más temprano. Y la cosa pues tiene que ver es con una situación de repeticiones de esta tripleta CAG en el gen que codifica la proteína huntingtina. Las personas normales tenemos de 10 a 26 repeticiones. Hay un estado que se llama premutación, que es el previo a la mutación completa, por eso se llaman mutaciones dinámicas, pasa por diferentes estados, es de 27 a 41 y ya el afectado es porque tiene pues más de 50, ¿no? Y este heredograma no es de Huntington, aquí tenemos un heredograma de frágil X, que luego lo veremos después, pero que también es un tipo de mutación dinámica. Bueno, muy bien. Marfan, un ejemplo de condición dominante, el síndrome de Marfan. Es un desorden de tejido conectivo que tiene expresividad variable e involucra al sistema esquelético, proporcional normal, escoliosis, ananodactilia, ¿no? Sí. Involucra también el sistema muscular, prolapso de válvula mitral atrial, dilatación aórtica y también compromete el sistema ocular, dislocación lentes. Diagnóstico se basa en la clínica e involucra al menos dos sistemas, bases moleculares del síndrome, en la mutación del gen estructural que se llama fibrilina en cromosoma 15q y estos son pues todas las partes del cuerpo afectadas por síndrome de Marfan, ¿no? Entonces ustedes ven que involucra sistema ocular, sistema cardiovascular y sistema esquelético, ¿cierto? Aquí lo vemos, ¿no? Estas son los dedos alargados y los brazos, observen, unos brazos largos en el individuo, ¿no? Unas piernas también largas y los problemas de escoliosis, como que es obvio y evidente, ¿no? Listo. Pasamos a condición autosómica recesiva. En la condición autosómica recesiva, fenotipo se observa únicamente en el homocigoto, usualmente. Pedigrí típico demuestra hermanos afectados de cualquier sexo, niño, niña, con padres y descendencia también normal. Se sospecha herencia recesiva cuando los padres son consanguíneos. Esto es muy importante tener presente. Se considera demostrada cuando en individuos afectados niveles enzimáticos correspondientes, si es que el gen codifica una enzima, están bajos o ausentes.
madres. Y en los padres los valores son promedios. Pero hoy día, pues con la tecnología de biología molecular, pues se va directamente a la mutación como tal. Criterios para definir condición autosómica recesiva. Entonces, si la característica es rara, los padres y parientes diferentes de hermanos usualmente no están afectados. En unión de dos heterocigotos normales, la frecuencia de segregación de cada embarazo es del 25% homocigoto normal, eso lo vemos ahora, 50% heterocigoto normal, 25% homocigoto afectado. Toda la descendencia de padres afectados es también afectada, como lo muestra este heredograma. Estos dos son afectados y todos los hijos van a salir afectados, ¿no? Afecta a ambos sexos en igual número, por eso decimos que es autosómica. Y si la característica es rara, la consanguinidad de los padres está aumentada, como lo muestra esta gráfica, ¿no? Este heredograma. ¿Sí ven? Esta es una unión entre primos portadores, que se les configura la homocigosis en una hija, una primera hija, ¿no? Es decir, aquí sí hay un verdadero homocigoto, no es un heterocigoto compuesto, sino homocigoto, porque ¿de dónde proviene este gen anormal? De este abuelo, ¿sí? El mismo abuelo. De aquí viene el gen anormal, que lo recibió ella en la tercera generación y él en la tercera generación. Y este es el cuadro de Punnett, pues, de lo que estábamos hablando ahora. Si son heterocigotos, pues este es el alelo anormal, este es el alelo anormal. Cuando se une este espermatozoide con este óvulo, se configura el homocigoto anormal, ¿no? ¿Cómo ocurre? Bueno, pues una manera de verlo es de 4 opciones, una. Entonces, una de 4, un 4. O la otra es que la probabilidad de que el padre produzca este espermatozoide con el alelo normal es un medio y la de este un medio, por lo tanto este se da cuando se configura un medio por un medio. 4. Bueno, muy bien. Frecuencia del heterocigoto. Individuos afectados son casi siempre la descendencia de heterocigotos normales, ¿no? Eso es lo que hemos visto. O sea que los padres son heterocigotos portadores. Entonces, este es un punto muy importante porque hay que conocer cuál es la frecuencia del heterocigoto para, si una condición genética recesiva tiene una frecuencia importante en una población, pues conviene conocer cuál es la frecuencia del heterocigoto, porque recuerden que es mucho más fácil prevenir que curar, ¿no? Entonces, afortunadamente hay maneras de inferir la frecuencia del heterocigoto, ¿no? Y esto lo descubrieron dos investigadores, Hardy y Weinberg, esto lo hablaremos cuando veamos genética de poblaciones, de tal manera que si usted conoce la frecuencia del homocigoto afectado, usted puede calcular la frecuencia del heterocigoto del portador, ¿no? Bueno, no vamos a precisar esto luego lo veremos en detalle. Frecuencia del portador está en el rango de 1/10 para hemocromatosis, una enfermedad, y menos de 1 en 200 en desórdenes no comunes, ¿no? ¿Por qué es importante calcular la frecuencia del portador? Para diseñar programas de barrido, de screening. Por lo que dijimos, es más económico prevenir que curar. ¿De acuerdo? Bueno. El estado del portador, se asume que los portadores no son afectados, pero algunos pueden mostrar niveles enzimáticos mitad del normal, por ejemplo, nivel de exosaminidasa A en enfermedad de Tay-Sachs, condición autosómica recesiva, prevalece en judíos, o características clínicas leves. Mayoría de portadores son clínicamente normales. Entonces usted, por ejemplo, ve aquí, ¿no? Este es un portador no afectado, ¿no? Que tiene un portador bien, que genera un individuo bien afectado, ¿no? Entonces aquí vemos, usted un portador casado con una mujer sana, y de los 3 hijos tienen 2 portadores y uno sano. Y esta señora portadora resulta que se casó con otro señor portador. Entonces sale el afectado.
¿En qué proporción? Pues aquí lo vemos. Si ella es portadora y él es portador, la cosa sería así. El 50% de los hijos van a ser portadores, como aquí lo ponemos idealizado. De 4 hijos, 2 portadores. De 4 hijos, 1 afectado, enfermo. Y de 4 hijos, 1 normal. Bueno, entonces dijimos, clave en el tema de la herencia autosómica recesiva, la consanguinidad. Entonces, individuos consanguíneos tienen una proporción de genes en común por descendencia. Entonces, primos de primer grado comparten 1/8 de sus genes, mientras que los hermanos comparten 1/2 de sus genes. Aquí lo vemos. Este es el individuo. Los hermanos de él comparten el 50% de los genes. Y uno dice que son parientes de primer grado, ¿no? ¿Cuáles son los parientes de primer grado de este individuo? Los hermanos, los padres, los hijos. ¿Sí ven? ¿Cuáles son los parientes de segundo grado? Los abuelos, ¿no? Abuelos paternos, abuelos maternos, los tíos o tías, ¿no? ¿Bien? ¿Y cuáles son los parientes de tercer grado? Los primos. Míralo aquí. ¿Cómo uno sabe qué porcentaje de genes comparten? Bueno, entonces uno lo mira así. Una sola meiosis, parientes de primer grado. 2 meiosis, parientes de segundo grado. 2 meiosis quiere decir que es 1/2 por 1/2, 25%. Ya que uno tiene con los abuelos un 25% de similitud en los genes. O genes compartidos, pues son el 25%. ¿De acuerdo? Y de tercer grado, entonces serían 1/2 por 1/2 por 1/2, el 12.5%. Y de cuarto grado, pues 1/2 por 1/2 por 1/2 por 1/2, 66.25. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Es muy importante tener presente la consanguinidad en estas situaciones, parejas relacionadas por descendencia, ¿no? O sea, uniones consanguíneas, en aislados religiosos, como por ejemplo Amish, estos individuos de esta religión en Norteamérica, o en aislados geográficos. ¿Por qué? Pues porque son gente que tiene grados de consanguinidad altos por el hecho de que son aislados, se cruzan solo entre ellos. Fenotipo autosómico recesivo en poblaciones locales. Bueno, antes de dar consejos genéticos es importante conocer la población de la localidad, ya que hay grupos raciales en el que es frecuente el alelo de una enfermedad por el efecto fundador, que esto luego lo veremos en genética de poblaciones, o por ventaja del heterocigoto. Conocimiento de poblaciones locales permite un barrido, es decir, hacer un screening y un consejo genético apropiado. Por ejemplo, anemia falciforme, anemia negra, ¿no? O sea, ahí tienen una frecuencia importante. Tay-Sachs en judíos askenazi también, fibrosis quística en caucásicos del norte de Europa. O sea, hay poblaciones en donde predomina o tiene una frecuencia importante una condición genética en particular. Y hay que estar atento con eso. Heterogeneidad, lo mismo que hablamos ahora, ¿no? Los individuos clínicamente similares pueden tener causas genéticas responsables de su condición, pero con alelos mutantes en loci diferentes. Por ejemplo, albinismo, sordera sensorineural, ¿no? Hipotiroidismo congénito se pueden heredar en forma recesiva, pero en diferentes familias e involucrar loci diferentes. El caso concreto de pareja afectada con sordera, se puede estar involucrados diferentes locis y sus hijos podrían escuchar bien, pero ser heterocigotos doble. Entonces vemos aquí el caso de sordera congénita. Observen que 1/3 de las sorderas congénitas son ambientales, pero 2/3 son genéticas, ¿no? Y dentro de las genéticas, el 30% son por síndrome, asociadas a síndrome, pero el 70% no son asociadas a síndrome. Y de hecho, la mayoría son condiciones recesivas, autosómicas, ¿no?
Ejemplos clínicos, galactosemia. Entonces, estos infartos presentan cataratas, hepatomegalia, ¿no? Y pueden morir por sepsis, tienen daño renal, ¿no? Daño cerebral. Y es porque no presentan o tienen, hay una mutación en este gen de la galactosa 1-fosfaturiditransferasa que lleva a que no se produzca esa enzima o a que se produzca de mala calidad y no funcione normalmente. Mujeres que sobreviven presentan falla ovárica también y daño por daño intrauterino. ¿Cuál es el retratamiento? Prevención, evitar derivados lácteos, ¿no? ¿Cuál es lo complicado? Que si no hay tratamiento, pues hay una deficiencia mental. Y esta es la vía bioquímica en la que funciona esta enzima, la galactosa 1-fosfatouriditransferasa. Y estos comprometiendo esta vía bioquímica, termina generándose estos problemas. ¿Cuáles son las bases genéticas de esta condición? Heterogénea, ¿no? Condición heterogénea. Por ejemplo, está la típica, el alelo Duarte, ¿no? Aquí tenemos galactosa 1-fosfatouriditransferasa. Esa es la galactosemia clásica. Observen que el locus está en 9p13, ¿no? El gen es este, pues. La tipo 2, miren que es otro gen, el de la codifica para esta enzima galactoquinasa, está en otro cromosoma, en el 17, y lleva a la deficiencia de galactoquinasa, que finalmente pues compromete la conversión de galactosa en glucosa. Y este otro, la UPD, uridildifosfatogalactosa polimerasa, ¿no? En donde también está en otro gen, ¿no? En otro cromosoma, en el 1. Porque claramente hay heterogeneidad de locus. Homocistinuria, aspectos clínicos, se puede confundir con individuos con Marfan por lo que tienen brazos largos y esto también aranodactilia, pues sus dedos largotes, pero tiene mala implantación dental, ¿no? También hay problemas psiquiátricos, ¿no? Lentes dislocados, pero igual que la Marfan, pues compromete, observen la columna, escoliosis. Entonces, ¿cuál es el problema con la homocistinuria? Deficiencia de esta enzima, beta-cistationina beta-sintetasa, que lleva a que se acumulen o se aumenten los niveles de homocistina y metionina, que finalmente produce la condición, ¿no? Y aquí lo vemos, problemas pues con la homocistinuria. Lo normal, nosotros podemos consumir cualquier cosa, pero ellos no, por este problemita grande que tienen aquí. ¿Cuál es el tratamiento? Pues una dieta baja en metionina, individuos no tratados es común muerte repentina por tromboembolismo, individuos con otros defectos metabólicos responsables de homocistinuria no responden a manipulación de dieta, por supuesto. Aquí vemos, ¿no? Vía alternativa con tratamiento con betaína, miren. Bueno, aquí tenemos esta enzima, es la cistationina beta-sintetasa. ¿Sí? Esta es la que está comprometida, ¿no? Aquí está el gen, mapean 21, el cromosoma 21Q22.3. Y observe que hay heterogeneidad, como en todos los genes, heterogeneidad alélica, mutaciones en diferentes, mira aquí, diferentes exones. Aquí está en el 9, está en el 8, está en el 4 y está en el 3, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Incapacidad de convertir homocisteína en cistationina. Aquí lo vemos. Este es el problema.
Otra condición, la fibrosis quística. Se presentan infecciones respiratorias crónicas, hay una mala absorción, hay incapacidad para deglutir. Niños presentan secreciones digestivas y secreciones pulmonares que son pegajosas. El sudor tiene niveles altos de sodio y cloro, por eso se le conoce también con los besos salados. Enfermedad pulmonar crónica empieza antes del primer año de edad y es la causa del 90% de las muertes de estos pacientes. Entonces ustedes ven que afecta diferentes vías. Vía aérea, afecta al riñón, páncreas, por eso tienen problemas graves digestivos. El tratamiento hay que ayudarlos con enzimas digestivas, obstrucción también del intestino pequeño o delgado. Y también infertilidad, ¿no? Porque se taponan pues, los vasos deferentes. Y el tema de los besos salados, ¿no? En la piel. Tratamiento incluye fisioterapia pulmonar para ablandar secreciones, incluye antibióticos e incluye enzimas digestivas. El problema pues que decíamos grave es que complica los pulmones, ¿no? Entonces, miren, se acumula moco grueso, que causa pues problemas de respiración e infecciones. Aquí lo vemos. Y en la vía digestiva, el moco se vuelve grueso y resulta en malnutrición, crecimiento pobre y también infecciones. ¿Cuál es la base genética? Bueno, es un gen que se localiza en el cromosoma 7q, que codifica para un factor de transporte de cloro, CFTR, que lo vemos aquí, que cuando está mutado, observe que se comienza a acumular el moco. Y también tiene mucha heterogeneidad alélica, se han descrito múltiples alelos, aunque hay un alelo predominante, por ejemplo, en Europa, que es el delta F500, que es una delección de 3 nucleótidos, la pérdida de un solo aminoácido, lleva pues a una complicación grande. Listo, pasemos entonces a la herencia ligada al X. Claro, puede ser recesiva o puede ser dominante, aunque en condiciones recesivas se observa comúnmente en varones. Se sospecha cuando en línea familiar femenina diversos varones están afectados, ¿no? Y los varones son hemicigóticos, hemicigotos para genes ligados al X, ¿no? Claro, solamente tienen un X, debido a que solo tienen un cromosoma X. Entonces vemos que en una pedigrí típico, ¿no? Los varones son los afectados y observen que la mujer afectada tiene varones afectados, no hijas afectadas. Pero claro, si una pareja de afectados se casa, pues va a tener afectados todos, ¿no? El varón va a afectar a la mujer porque le pasa el X y la mujer va a afectar al varón porque le pasa el X, ¿no? Bueno, si la característica es rara, padre y parientes son usualmente normales, excepto tíos varones en línea femenina. Los varones afectados hemicigotos no tienen hijos ni hijas afectadas. Claro, ¿por qué? Porque ellos no pasan el X a los varones, ¿no? Y si la condición es rara, pues no van a tener hijas afectadas. ¿Por qué? Porque si no, no se van a casar con una mujer que sea portadora. Si la condición es rara, pues la mayoría de las mujeres van a ser normales. No tengo la dominante. Bueno, todas las hijas de varones afectados son heterocigotas obligadas. No muestran clínicamente mutación, pero llevan el alelo mutante. No hay transmisión varón-varón, ya lo explicamos. Mujeres portadoras de heterocigotas son normales clínicamente, pero transmiten en un 50% de las veces la característica de sus hijos. Por supuesto, porque acuérdense que si la mujer es portadora, bueno, ahorita lo vemos en el cuadro de apoyo. Y afectadas son a menudo producto de matrimonio entre mujeres heterocigotas y hombres afectados, por supuesto, ¿no? Y todo varón afectado es hijo de mujer heterocigota, pues, con excepción de un caso de mutación nueva, ¿no? Lo vemos, ¿no? Condición recesiva ligada al X, un matrimonio entre portadora de hemofilia con padre no afectado. Miren, ella es portadora, aquí está el gen de la hemofilia, el gen normal, el señor es normal. Entonces, claro, observen, pueden tener
mujeres 50%, varones 50%. Las mujeres, esta va a ser homocigota normal, esta va a ser portadora. Pero ellas normalmente no van a salir afectadas. Este individuo va a ser normal, pero este va a salir afectado. De tal manera que el 50% de los varones van a salir afectados. Ahora, si la característica es dominante, todas las hijas de un varón afectado van a ser también afectadas, ¿no? Miren, todas las hijas de un varón, todas las hijas de un varón afectado van a salir también afectadas. Mírenlo aquí. ¿Sí? Varones no, ¿por qué? Pues porque no este señor a estos varones le pasa a ser lleno el X, en cambio las hijas sí les pasa el X. Y como la condición es dominante, ahí la ven afectada. ¿De acuerdo? Pero luego precisaremos algo más. Si la señora es afectada por condición dominante, pues puede tener hijas afectadas y varones afectados, en un promedio de 50%. ¿No? Luego estaremos haciendo problemas sobre este caso. Bueno, listo, el caso esporádico. Miren este caso. Miren este caso, estereograma. Aquí hay 4 generaciones y observen que aparece un individuo afectado, ¿no? Ella es la que consulta, porque dice, mire, yo me casé y resulta que el primer hijo nació afectado, ya murió, pero nació afectado de condición, ¿cómo se llama? Legal X. Entonces, uno no sabe, ¿fue mutación nueva o ella es portadora? Una de las dos, ¿cierto? Ese es el caso esporádico. Si un varón está afectado, pero no hay otros miembros de la familia afectados, la pregunta es, ¿la condición resultó de mutación nueva o la mamá es heterocigota? ¿No? Mujeres heterocigotas, ya sabemos, se pueden detectar por características clínicas sutiles, por niveles enzimáticos intermedios o por métodos moleculares. El punto es que en aproximadamente 2/3 de los casos de enfermedad recesiva ligada al X, letales en la infancia y que tienen únicamente un varón afectado en la familia, la madre es heterocigota. Y en los casos restantes, 1/3 del hijo afectado es producto de mutación nueva. A través, bueno, de unos métodos estadísticos bayesianos, utilizando información adicional acerca de la familia, se puede calificar posteriormente el riesgo herencial ligada al X. Pero bueno, ahora, con el advenimiento de la biología molecular, estas cosas ya se están resolviendo de una manera explícita. Heterogeneidad. Enfermedades con características clínicas similares se pueden heredar por mecanismos diferentes. Lo mismo, lo que vimos ahora en condición autosómica recesiva y dominante. Hay heterogeneidad. Por ejemplo, albinismo usualmente se hereda como condición autosómica recesiva y estos individuos presentan ojos, cabello y piel decolorado, ¿no? O sea, sin pigmentación. Albinismo ocular, forma ligada al X, involucra principalmente a los ojos y ligeramente piel y cabello. De tal manera que si el niño es rubio, usted lo podría diagnosticar equivocadamente como albinismo cuando realmente tiene ese albinismo ocular, ¿no? Entonces, por eso es clave un buen examen clínico y una buena historia familiar. Además, ¿por qué la historia familiar? Porque el albinismo ocular va a mostrar un patrón de herencia ligado al X, mientras que el albinismo clásico va a mostrar un patrón de herencia autosómico recesivo. La pregunta es, bueno, ¿por qué las mujeres son afectadas? Bueno, tenemos que considerar algo, el fenómeno de la compensación de dosis respecto de el cromosoma X, de la expresión de los genes en el cromosoma X en la mujer respecto del hombre. Esa compensación ocurre como consecuencia de inactivación al azar del cromosoma X en el estadio de blastocisto tardío en las mujeres. Efecto neto es hemicigosidad para mayoría del cromosoma X, como lo vemos aquí. Mire, los varones expresamos el X y tenemos Y. Las mujeres expresarían los dobles X, pero en realidad por el efecto compensatorio, ¿no? Las mujeres en realidad expresan equitativamente el mismo número de genes. ¿Okay? Luego se lo precisaremos más.
Condiciones ligadas al X que afectan a mujeres se pueden explicar por varios mecanismos, ¿no? ¿Sí? Un mecanismo es que la inactivación al azar. Si, por ejemplo, por azar se inactiva más frecuentemente el cromosoma X normal que el anormal, lo que va a generar es una situación similar a la de un hombre hemicigoto afectado, ya que la mayoría de las células estarían expresando el cromosoma X mutante. ¿De acuerdo? O sea, la ionización, la inactivación del X fue desfavorable por cuestión de azar. O por una situación de madre heterocigota con padre afectado. Claro, si el padre es afectado y la madre es heterocigota, se puede configurar la homocigosis en el X para el gen recesivo. Entonces, el riesgo de descendencia femenina afectada va a ser del 25% en cada embarazo. Claro, 50% de las hijas van a ser portadoras y el otro 50% van a salir afectadas. Mujeres Turner 45X. Claro, si es una mujer que hereda un alelo mutante sobre su único cromosoma X, pues ella va a salir afectada. ¿Por qué? Porque lo va a expresar. Y va a ser una condición de hemicigosis igual a la de los varones, ¿no? Respecto del gen en el X. Mujeres 46XY con síndromes sexuales reversos. Eso luego lo veremos, ¿no? Este es el caso de la insensibilidad androgénica. También puede dar un desorden ligado al X. Claro, que son mujeres XY. Bueno, luego lo precisaremos más, ¿no? Esto tiene que ver simplemente con la mutación en un solo gen, pero como ella es XY, entonces no hay inactivación del X. Y si tiene aquí el gen mutado, entonces va a expresar la condición. Un hombre afectado puede producir descendencia femenina afectada si hay una nueva mutación en el cromosoma X proveniente de la madre. Claro, son casos raros, pero pueden dar, ¿no? Poco probables, pero sin duda posible. Mujer heterocigota puede producir descendencia femenina afectada si hay mutación nueva en el cromosoma X proveniente del padre normal. Esta es la versión, lo mismo que mencionamos atrás, pero en versión mutación paterna. Lo otro es que haya inactivación no al azar del X. Y esto lo vemos, por ejemplo, en síndrome de Turner por isocromosoma X, el isocromosoma no se inactiva al azar. Como no se inactiva al azar, si el alelo mutante está presente en el X normal, se expresará como en el hombre hemicigoto. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos que este es el isocromosoma, este es el normal, este es el X anormal. Y observen que este predominantemente se inactiva y si la mutación está en este X normal, pues se va a expresar, ¿no? O en los casos de translocaciones de X con autosoma, la inactivación del X no es al azar, el cromosoma X involucrado en la translocación no se inactiva, o sea, aquí es al contrario, ¿no? Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Aquí tenemos el derivado de X es el centrómero del X. Y observen que aquí estos son inactivados, mientras que este no es inactivado. Si la mutación está aquí, pues la va a expresar. O en este caso de una translocación no balanceada, ¿no? Ustedes lo ven, ¿no? Observen que el que lleva el desbalance se inactiva, de tal manera que aquí este lo expresa. Entonces el individuo, la mujer va a salir afectada si el gen está aquí en este cromosoma. Condiciones letales ligadas al X. Bueno, si la condición es letal en varones, cualquier hombre afectado muere antes de nacer o al nacer, ¿no? Si es letal en varones. Mujeres heterocigotas serían normales, pero la mitad de sus hijos varones no van a sobrevivir, por supuesto. Si el hijo lleva la mutación, no sobrevive el letal. De tal manera que va a aparecer como condición nueva, ¿no? Ejemplos, distrofia muscular Duchenne. Aquí lo vemos, son estos niños que, esta distrofia tiene una incidencia de 1 en 3.600 varones, manifestación desde muy temprano, en el primer año de vida, características
incluyen debilidad y deterioro progresivo muscular. Ustedes ven el niño a medida que va engrandeciendo, tiene más dificultad en su musculatura. Mire, para poder sostenerse ya tiene que dar unas posturas muy raras. Y claro, la muerte viene por falla cardíaca, claro, el diafragma, y o respiratoria alrededor de 20 años de edad. El gen se localiza en XP21, como ustedes ven aquí, y se localizó estudiando mujeres afectadas con translocaciones X autosoma y varones afectados con delecciones en el cromosoma X en ese lugar. Ahí fue que se mapeó. Producto génico normal es una proteína muscular que se llama distrofina, que actúa como una proteína protectora de la fibra. Aquí la vemos, la distrofina. Este es el sarcolema, ¿no? Aquí, y mire que hace parte de la fibra muscular. Aproximadamente 60% de varones afectados tienen delecciones grandes que se pueden detectar por técnicas directas de biología molecular, y el resto de la familia requieren ya estudios de análisis de ligamiento, que luego, bueno, esto luego lo precisaremos y lo entenderán mejor. Aquí quería mostrarles pues que observen que un mismo gen genera dos enfermedades diferentes. Esta es la distrofia muscular Duchenne, el gen es el gen distrofina, la delección es, cuando la delección es muy grande, se produce una distrofina pequeña, truncada, pero cuando la delección no es tan grande, produce una proteína distrofina que no funciona bien, pero al menos funciona. Y el fenotipo se llama distrofia muscular Becker, ¿no? O sea, dos enfermedades diferentes con un mismo gen. Eso es lo que hablamos ahora temprano cuando hablamos de correlación genotipo-fenotipo, ¿no? Entonces, dependiendo de la mutación, es el fenotipo. Si la mutación es de este talante, entonces distrofia muscular Becker. Pero si es de entonces distrofia muscular Duchenne, siendo el mismo gen, ¿no? Listo, pasemos ahorita al síndrome X frágil. Causa más común de retardo mental heredada, ¿no? Es la X frágil, una en 1500 varones. De hecho, no, ahí ¿cómo es que se llama? Hay un pueblito cerca de Tuluá. Ahí ya se me fue la onda. Bueno, donde es famoso porque hay una incidencia altísima de frágil X. Hombres afectados tienen mandíbula prominente, ¿no? Orejas, testículos grandes y un retardo mental leve a moderado. Hay retardo para hablar, incluso pueden tener características autistas. Mujeres están afectadas en 1/3 de casos, pero en forma más leve que los hombres. Retardo mental en una familia se incrementa a medida que aumentan las generaciones por las que pasa la mutación. Esto es el tema de lo que hablábamos ahora de las mutaciones dinámicas, ¿no? Entonces, el diagnóstico se realizó inicialmente con métodos especiales de cultivo celular. Aquí se veía la fragilidad, ¿no? Con deficiencia de folato en el medio de cultivo. Permitía, pues, que se viera ese sitio frágil. Pero luego, pues, hoy día, pues, ya se sabe que es una expansión inestable del triplete CGG en el gen FMR1, que mapea en XQ27. En familia frágil X, la expansión puede ser de tamaño moderado, lo que se llama premutación, o ya larga, que se llama mutación completa. Entonces aquí lo vamos a ver ahorita en detalle este tema aquí. Hombres y mujeres que heredan una premutación no van a estar afectados. Los varones que heredan una mutación completa van a estar afectados, mientras que mujeres tienen cuadro clínico variable. ¿Por qué? Porque va a depender de la inactivación al azar del X. El gen sigue patrón de herencia legal X, pero recordemos que es una mutación dinámica. Entonces observémoslo aquí. Normalmente las personas normales tenemos menos de 45 repeticiones EGG en este gen. Pero en el estado de premutación hasta 200. Y mire que eso puede asociarse con falla ovárica prematura o con síndrome de ataxia, ¿no? Descoordinación, ¿no? Hay un exceso de este ARN que resulta tóxico para las células neurales y puede darse este casito aquí.
Pero ya la mutación completa, observe que no se produce la proteína, no se produce esa proteína. De tal manera que aquí ya se llama mutación completa y entonces se asocia pues con todo el síndrome frágil X que hemos hablado. Observen que, ¿por qué no se produce esa proteína? Porque hay una metilación del ADN de tal manera que se silencia ese gen, no se expresa por esa expansión de más de 200 trinucleótidos. Naturaleza dinámica de las mutaciones en esta frágil X son responsables de unas complicaciones como son, uno, una promutación no se altera en tamaño con transmisión padre a hija, es decir, hijas de un varón transmisor no están afectadas, ¿no? En cambio, progresión de premutación a una mutación completa ocurre únicamente en progenie de mujeres y el riesgo de expansión varía con el tamaño de la premutación en la madre. O sea que el estado de premutación a mutación es en la progenie de mujeres. Si madre está afectada, es decir, si tiene la mutación completa, todos los hijos y el 50% de las hijas que heredan el alelo van a estar afectadas. Y las mujeres que heredan el alelo X frágil de mujer con fenotipo normal tienen un 30% de resultar afectadas, por lo que dijimos, ¿no? Puede pasar de premutación a mutación. Y varones que reciben el alelo mutante de una mujer normal tienen un 80%, pero con la premutación tienen un 80% de probabilidad de estar afectados y 20% de ser normales, pero transmisores. Listo, pasemos a la herencia mitocondrial. Estamos hablando de patrones de herencia, entonces vamos a hablar de herencia mitocondrial. Bueno, entonces ya hemos hablado de la mitocondria, después que tienen centenares, que tenemos centenares de mitocondrias en las células humanas, están en el citoplasma, pero que cada una de esas mitocondrias contiene un número importante de moléculas de ADN circular. Estas mutaciones pueden involucrar el ADN mitocondrial y responder por un número pequeño de condiciones genéticas. ¿Cuál es el criterio para decir, no, pues esto es una condición mitocondrial? Bueno, como ya sabemos, todo el ADN mitocondrial se hereda vía materna. Pedigrís con herencia mitocondrial debe mostrar que todos los hijos varones de una madre afectada son afectados, mientras que los niños de un varón afectado son normales, como lo muestra aquí, miren. Señora afectada, hijos afectados. Hijo afectado, ningún hijo es afectado. En cambio, hija afectada, todos los hijos afectados. Todos los hijos afectados. Claramente herencia materna. Claro, como los tejidos específicos, como los tejidos tienen proporciones diferentes de mitocondrias, entonces pues dependiendo del tejido involucrado en la mutación o con la mutación, pues se va a desarrollar preferencialmente en ciertos tejidos. De tal manera que las enfermedades mitocondriales son más comunes en miopatías, ¿no? En síndromes neurológicos y en cardiomiopatías por el hecho de el número importante de mitocondrias que tienen estos tejidos. Y ustedes saben que las mitocondrias sirven para la producción de energía. Un ejemplo clínico es la neuropatía óptica del Leber, que se caracteriza por atrofia óptica, ceguera, ocasionales desórdenes en el movimiento y un electrocardiograma pues anormal. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una mutación en uno de los genes que codifican para las subunidades del complejo 1 en la cadena de transporte de electrones. Aquí lo recordamos, ¿no? Y ustedes saben que aquí se están produciendo agentes reductores que van a recibir electrones y en el paso de esa recepción de electrones se produce energía. Bueno, y hablemos un poquito de la que se llama epistasis para terminar este tema. Estudio de interacción entre distintos genes que codifican para un mismo carácter, eso es. Es decir, manifestación de un rasgo que surge de interacción entre alelos de genes de loci distintos. Veámoslo. Entonces, las relaciones alélicas se establecen entre alelos de un mismo gen, ¿cierto? Como son alelos de un mismo locus, se llaman alelos alelomorfos. Estas son las condiciones, las conocidas interacciones de dominancia completa, que ya hablamos ahora, dominancia incompleta, codominancia y letalidad entre alelos de un mismo gen. Cuando relaciones son entre alelos de loci distintos, a esos alelos los llamamos no alelomorfos. Y esas son las llamadas interacciones génicas, que de alguna manera todas son epistáticas.
¿no? Un ejemplo claro de epistasis en humanos es el fenotipo Bombay respecto del grupo sanguíneo ABO, que cuando veamos polimorfismo esto lo vamos a ver en detalle, ¿no? Porque es algo muy interesante. De hecho, es muy notable cómo afecta, cómo la interacción con otro gen lleva pues a que se genere este fenotipo Bombay y confunda el grupo sanguíneo. Entonces, los individuos Bombay se clasifican como grupo sanguíneo O sin serlo, por un efecto epistático. Bueno, y aquí vemos, pues para que lo veamos clarito, es en el ejemplo con los perros, una epistasis recesiva. Bueno, color del pelaje en labradores, el homocigoto recesivo para el alelo E diluye la expresión del para B o B minúscula. Entonces aquí vemos, si el labrador es de color negro es porque tiene estos genotipos. Observen, o es homocigoto para el E mayúscula o heterocigoto. ¿Sí? Y el chocolate, observen que es chocolate es porque expresa ambos alelos, chocolate, B minúscula, B minúscula, B minúscula, B minúscula. Y no hay efecto epistático. ¿Sí? En cambio, el color amarillo, ¿cierto? Los labradores amarillentos, pues, observen que los individuos que son amarillentos es porque están en condición homocigota para el alelo E minúscula. ¿Sí ven? Y pueden tener cualquier otro genotipo aquí, ¿no? Pueden tener cualquier otro, ¿no? De tal manera que van a salir despigmentados, por eso el color amarillo. Entonces ustedes lo ven aquí. Si es así o es así, mire, amarillento. Y si es así, heterocigoto u homocigoto para el alelo E, entonces, a ver, ¿dónde está el negro? Este sería el negro en el esquema y este sería el chocolate. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Estaremos enviando ahora luego unos problemas. Yo se los dejo para que ustedes intenten trabajarlos y luego haremos un taller. O sea, yo los explico el desarrollo de esos problemas. ¿Ok? Bueno, muy bien.